Y si vamos a ver el contexto de Mateo 6:7, en el mundo religioso greco-romano, vamos hablando del contexto cultural de esa época, las oraciones frecuentemente incluían largas listas de títulos divinos, invocaciones repetitivas del nombre de deidades, de dioses, y también incluso fórmulas divinas o fórmulas mágicas diseñadas para obligar o influir una acción divina. Eso estaba compuesto de lo que se utilizaba en esa época. Ahora, los papiros mágicos antiguos, como se conocen, contienen oraciones en las que los nombres de las deidades se repiten muchas veces con el propósito de obtener poder y asegurar que la deidad escuche las peticiones. O sea, esa es la razón por la cual hacían las repeticiones. Y este es un patrón común que vemos en esos textos, el patrón de invocar numerosamente los nombres divinos repetidamente para garantizar que el Dios escuche y que actúe. Ahora, muchos estudiosos sostienen que el Mateo 6:7, que acabamos de leer al principio, refleja este trasfondo cultural, lo que acabamos de leer, donde existía la creencia de que la eficacia de la oración dependía de la cantidad de palabras o de las fórmulas específicas. Y si con esto en mente volvemos a leer ese versículo, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que su palabrería serán oídas. Quizás lo vemos ahora con una mentalidad diferente. Ahora, en el judaísmo del segundo templo también incluía repeticiones de oraciones. Y eso lo vemos en diferentes oraciones o expresiones que, por ejemplo, la Midá, como sabemos, se repite 3 veces al día. El Shema, por la mañana y por la noche. Y los salmos en general se repiten. Hay muchas oraciones que repiten salmos y que incluyen también estribillos repetitivos, que son frases que se repiten al final de muchos versos. Ahora, sin embargo, estas prácticas formaban parte de una liturgia estructurada, lo que sucedía en el templo, lo que sucedía en el judaísmo del segundo templo. Era una liturgia estructurada, que es lo contrario que lo que estaba sucediendo alrededor. Por esta razón, la mayoría de los estudiosos concluye que la crítica de Yeshua en Mateo 6:7 no está dirigida contra la oración litúrgica judía, sino contra la verbosidad ritual típica de las prácticas paganas. Vamos a ver que hay una diferencia. Y nuestro Mashiach hace un ejemplo en este mismo libro de Mateo, capítulo 6. Él va a expresar cómo debemos expresarnos ante los Elohim con el Avinu Sheva Shammai, el Padre Nuestro. Vamos a ver que esta oración es en sí breve, es estructurada y se centra en una relación con el Creador. Eso lo vemos en el Avinu Sheva Shammai. Y esto refuerza la idea del punto principal de la liturgia, que es la sinceridad y la confianza que tenemos que tener con nuestro Creador y no necesariamente con demasiadas palabras. Y vamos a ver un versículo clave en esto, y es el Salmo 1:2. Dice, sino que la Torá de Adonai en la Torá de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos a ver aquí la repetición que dice que en la Torá del Eterno meditamos de día y de noche. Ahora, la palabra principal aquí es hagá, que es meditar. La palabra hagá usualmente se traduce como meditar, pero tiene también estos otros significados, que es murmurar y recitar en voz baja. Y interesante ver que se traduce principalmente como meditar, pero también hagá implica una forma vocal activa de murmurar o hablar en voz baja. O sea, no es solamente meditar en silencio, sino actualmente hablando y expresando lo que estamos meditando. Y esa es la palabra hagá. Quizás si la traducimos literalmente dice meditar, pero es mucho más allá que meditar. Y vamos a ver también el Salmo 119:15. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. O sea, estamos meditando en los mandamientos del Eterno, pero no solamente quizás en silencio, quizás podemos nosotros meditar expresando o leyendo la palabra de nuestro Elohim o hablando lo que estamos pensando. Y hablando de repeticiones, vemos también en el Shema, Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Así que vemos que la repetición no es necesariamente vana, sino depende de lo que estamos repitiendo y con el propósito que estemos nosotros haciendo esta repetición. Y terminamos con este versículo muy importante del libro de Josué, capítulo 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que por eso estamos aquí, para nosotros, para hacer la liturgia, para meditar, para expresar nuestra gratitud al Eterno, ya que se merece toda la exaltación. Así hagamos repeticiones, no hagamos vanas repeticiones. Shabbat Shalom.